Muchas gracias, presidente. Oiga, ese recién nacido es del ABC de Santa Fe, ¿va? Porque los que nacen en el Rubén Leñero no creo que tengan capacidad para ahorrar, porque ese es uno de los principales problemas. La bolsa vacía de los mexicanos, cabrón. Lamentablemente, ese es el problema. La cultura del ahorro me parece excelente, pero la capacidad de ahorro de la mayoría de los mexicanos, si tienen que pagar transporte, medicina, escuela, útiles escolares y la comida, que mal comen, tanta obesidad, le echan la culpa al refresco, cuando pues, todos sabemos cuánto vale una dieta balanceada, no alcanza. Entonces, por más que la gente se quiera forzar para ahorrar y meterle, es que me sobró 20 pesos y va para mi cuenta, y voy a una tienda estas, el Oxxo y todo esto, pero no sobra nada, hasta falta. Entonces, ese es lo lamentable y lo que está llevando al fracaso a este sistema. La falta de capacidad de ahorro del pueblo de México, de la mayoría. Por eso ese niño yo lo felicito, nada más que se me vino a la mente pues que ha de haber nacido en el ABC de Santa Fe y no en el Rubén Leñero o en el Hospital General de México, ¿no? Ese es el detalle, pero te felicito, es una buena iniciativa. Desde que nacen, digo incluso hasta desde el vientre, pues hay que empezarle la cultura de, no a través de ultrasonido tal vez, o una técnica de estas intraútero, meterle la idea del ahorro, pero pues tiene que tener un padre y una madre muy trabajadores que tengan por lo menos más de 3 salarios mínimos de ganancia. Felicidades por eso. También, Carlos, presidente, en materia de rentabilidad, se informa que derivado de una mayor diversificación de la cartera de las Afores, fue posible generar rendimientos más competitivos sobre la inversión de los recursos de los trabajadores, al obtener un rendimiento histórico nominal anual promedio de 11.83% y de 5.87% real, ¿no? Sí. Durante los 19 años de operación del sistema de ahorro para el retiro. Así es. Muy bien, presidente. Sin embargo, ya desde el primer trimestre de este año, la CONSAR nos había advertido sobre, cito textualmente, la complejidad de replicar los mismos rendimientos durante las próximas 2 décadas. Así es. Presidente, este escenario de complejidad que usted advertía en los primeros meses del año podría ser mucho más adverso para el efecto Trump en los mercados cambiarios y financieros. En el periodo más reciente, ¿a cuánto ascienden las minusvalías? Sería la pregunta muy puntual. Varios analistas estiman que el Banco de México recurrirá a una nueva subida de tipo de intereses interbancarios que podría rondar entre los 0.75 y 1 punto porcentual. ¿Afectará esta medida la rentabilidad de los fondos de pensiones? Esperan periodos fuertes de minusvalías que para el pueblo de México le digo que son pérdidas. Nada más que acá las palabras son también complejas. Hemos sido testigos, presidente, testigos. Suponemos que el equipo de la CONSAR también, de las masivas movilizaciones que han tenido lugar en Chile en los meses de julio, agosto y septiembre de este año, que sintetizan el malestar social frente al fracaso del sistema administrado por las AFPs de otorgar mejores pensiones, con una tasa de reemplazo que promedia el 40% del último salario, después de 35 años de operación. En Uruguay,
también se gesta un movimiento similar que cuestiona la incapacidad del sistema mixto para generar pensiones suficientes. En el caso de México, nuestro querido país, la dinámica del SAR, como lo hemos abordado en la Semana de la Seguridad Social, tampoco va a dar. ¿Qué posición va a tomar el equipo frente al horizonte de tasas de reemplazo que se estiman? Presidente, 3 peticiones respetuosas y atentas en favor de la máxima publicidad, transparencia y necesaria evaluación permanente del SAR, además del tema de inversiones que abordé en mi primera intervención. Con la información estadística de la CONSAR, es muy difícil llevar el seguimiento sobre el número de cuentas inactivas en el sistema y otros indicadores que podrían derivar de estas. ¿Es posible que CONSAR genere este indicador por grupo de trabajadores, IMSS, ISSSTE, independientes y de otros programas de pensiones públicos reformados? ¿Es posible? Sí. La información sobre el número de cuentas administradas de pensioniste discrepa con el número de trabajadores afiliados al ISSSTE. Ello puede deberse a la rotación de trabajadores en el sector público. Recién, en la comparecencia del director general del ISSSTE ante esta comisión la semana pasada, se nos informó que el número de cuentas inactivas en dicha FORE ascienden a 1.021.000 cuentas. 1.021.000 cuentas. Considerando que pensioniste como Afore pública entra en la regulación de la CONSAR, también convendría que esta administradora proporcionara series sobre cuentas inactivas por tipo de trabajador. Finalmente, la CONSAR históricamente ha reportado la estadística de trabajadores asignados, es decir, aquellos trabajadores que no están registrados en una FORE y que fueron asignados en una para que administre sus recursos. Dentro de este indicador se distingue entre trabajadores asignados con recursos depositados en CIAFORES y trabajadores asignados con recursos depositados en el Banco de México. Convendría, presidente, presentar en la estadística de la CONSAR a estos trabajadores por grupo de afiliación, es decir, a qué instituto de seguridad social pertenecen, o si son independientes o de programas de pensiones públicos reformados. Por sus respuestas, muchas gracias. Tiene la palabra.